Muy bien. Hermanos, pues buenas noches. Les voy a compartir la pantalla. La vez pasada se me olvidó, se me fue. ¿Ya la alcanzan a ver por ahí? Listo, pastor. Perfecto, vamos a iniciar. A ver, ahí tenemos. ¿Cómo la ven? ¿Se alcanza a ver todo? Muy Sí, bien. Paz. De acuerdo, vamos a iniciar. Hermanos, pues esta noche seguimos con nuestra materia de usos y costumbres judías y la lección es la número 3. ¿Sí? Es la número 3 que es la Tanaj o el canon hebreo. ¿Sí? Es la lección de hoy. El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Se basa en un conjunto de creencias, usos y costumbres que se remontan a miles de años atrás. Su principal texto sagrado es conocido como Tanaj o Biblia hebrea también, que es el canon hebreo, y contiene una serie de libros que representan la base Apaga, de la fe judía. apaga la luz. Estos libros, como ya lo habíamos comentado brevemente en las clases pasadas, se dividen en tres secciones para la Tanaj. Una es la Torá, la otra sección son los Nevi'im, que son los profetas, y la tercera son los Ketubim, que son los escritos. ¿Sí? Ahora, este canon hebreo, llamado Tanaj, contiene los 24 libros de la Biblia judía. La palabra Tanaj es un acrónimo conformado por las iniciales de las siguientes tres palabras. Pero bueno, para quien no esté o no escuchado o si han escuchado el nombre de qué es un acrónimo. Un acrónimo es la suma de los significados de palabras que lo generan. Bueno, quiero a ver si me puedo dar a entender mejor. Por ejemplo, el término telemática procede de las palabras telecomunicación e informática. Y entonces ya se unen y es telemática. Que a su vez, por ejemplo, la última, la informática, es otro acrónimo de la información y la automática. Entonces es la informática. Bueno, entonces Tanaj es un acrónimo de las palabras siguientes. La primera parte de ese acrónimo es la Torah, ¿sí? La Torah que significa ley, enseñanza o instrucción, que es la parte más fundamental de la Tanaj y representa la base del judaísmo. ¿Y qué consiste, como lo vimos en la clase pasada, en los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que también son conocidos como el Pentateuco, inclusive en nuestra Biblia? La segunda sección, el nombre hebreo son los Nevi'im, que significan profetas, y que a su vez se dividen en dos partes, los profetas mayores y los profetas menores. Y la tercera y última sección, que en hebreo se llama los Ketubim, significan escritos y que se dividen en tres subcategorías, vamos a decir, los libros poéticos, los 5 rollos de las festividades judías y los libros históricos. Con estas tres iniciales de la palabra, de estas palabras,
Torah, Nevi'im y Ketuvim en hebreo, se forma el acrónimo de la Tanaj. Esta es la Tanaj. La Tanaj, esta palabra hebrea significa también palabra. Digo, perdón, Biblia. Es la Biblia, precisamente. También conocida como Mikra, ¿sí? Mikra con K. Es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo o en el judaísmo. La Biblia hebrea es un texto fundamental para la fe judía y es un testimonio de su rica historia, tradición, usos y costumbres, ¿sí? El término Tanaj, que es el acrónimo que ya comentaba, formado, como decía, por las iniciales de los nombres de las tres subdivisiones, que es la Torá, que es enseñanza, el Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Con estas tres iniciales de las secciones se forma el acrónimo de Tanaj. Luego, la Torah. Vamos a iniciar revisando la primera de las tres partes que conforman la Tanaj, que es la Torah. Los nombres de los libros de la Torah están definidos por las palabras que están al inicio de cada libro. ¿Sí? El primer libro de la Torá, ya decíamos, es titulado por su primera palabra, que es Bereshit, que traducida es como el en el principio, y que en nuestra Biblia cristiana, le llamamos Génesis. Así que vamos a ir a el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Por favor, le pido a mi hermana Johanan, si está conectada, si nos puede leer Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Sí, pastor. En el Sí, por principio favor. creó Dios los cielos y la tierra. La tierra. Amén. Bueno, ahí Amén. está, miren, ahí está la palabra, en el principio. Y así es como está definido el nombre de Bereshit en hebreo. Y nosotros lo conocemos como Génesis. Génesis es la palabra griega incorporada al castellano. O sea, Génesis es palabra griega. Y esta se hizo con la traducción de la Septuaginta. Pero, ¿qué es la Septuaginta? Bueno, esta versión es conocida como la 70 y fue la traducción de la Biblia hebrea al idioma griego. El nombre Septuaginta, viene de la palabra latina que significa 70. La tradición judía dice que 70 o 72, porque no está así bien fijo, 70 eruditos judíos encargados de esta traducción fueron los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ¿sí? El segundo libro de la Torá está definido por la palabra hebrea Shemot. Ahí ven su nombre, Shemot, en hebreo, que significa nombres, ¿sí? Y que toma su significado de las primeras palabras que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Le pido de favor a mi hermana, Gabriela Arriaga, si nos puede leer Éxodo 1, versículo 1, por favor. Mi hijo Adriana. Gabriela Arriaga. O Adriana, ya que contestó, adelante, hermano. ¿Éxodo qué, Ex perdón? 1, 1. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Rubén, Amén. Simeón. Ah, ya sé. Bueno, aquí lo más lo que les quería mostrar, gracias, hermana, que en Éxodo también el libro de Éxodo, que se dice Shemot en hebreo,
Ahí lo dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Así está definido el libro, también el libro de Éxodo. Y que nuestra Biblia cristiana, pues lo conocemos como Éxodo, pero en los hebreos ese es Bereshit. Y el cual, perdón, es Shemot. Shemot es el libro de Éxodo. El cual a su vez toma su nombre del relato de la salida de Egipto de los israelitas y de los 40, de los años que vivieron en el desierto, los 40 años, antes de llegar a Canaán, a la tierra prometida. Luego, el tercer libro de la Torá está definido por la palabra hebrea Vaikra. Ahí lo tienen en la pantalla, Vaikra, y está definido por ella que significa y llamó, y llamó. Y esta está tomada del libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. Y a ver si mi hermano Alfredo Cocom nos puede leer, por favor, Levítico 1, 1. Dice así, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, Amén. Muy bien, pues ahí lo que queríamos ver es Levítico 1:1 empieza por llamó. Y así lo llamaron, ¿no? Así que así lo llamaron los hebreos, Baikra, ¿sí? Y para nosotros en nuestra Biblia se nombra como Levítico. Esto desde la Septuaginta, cuando la tradujeron al griego, posiblemente para indicar que se trata de un texto, de un libro destinado de modo particular a los levitas, ¿sí? De ahí viene lo de Levítico también. Bueno, el cuarto libro de la Torá está definido por la palabra Bemidbar, que significa en el desierto, y que toma su nombre también de las primeras palabras del libro de Números. Vamos a ir a Números capítulo 1, versículo 1. Y le pido a mi hermana Carmen Silva si nos puede leer, por favor, Números 1:1. Claro que sí, pastor. Números 1:1. Palabra de Dios. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, Ahí. Muy bien, amén. hermana, gracias. Ahí lo vemos en el primer versículo. Habla Jehová a Moisés en el desierto. Y de ahí viene el nombre. En nuestra Biblia cristiana se nombra como números. Y esto está tomado a su vez del griego también, aritmoi, en la Septuaginta, que significa números. ¿Sí? Aritmoi, en griego. Vamos al quinto libro de la Torah. Este está definido por la palabra hebrea Devarim, que traducida es en cosas o palabras, ¿sí? Que toma también a su vez el nombre de las palabras de Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Y le digo a mi hermana Paulina si nos puede leer, por favor, Deuteronomio 1:1. Sí, pastor. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. Amén. Ahí tenemos, en las primeras palabras de Deuteronomio, dice, estas son las palabras, así lo denominaron. Y que esto fue en la traducción de la Septuaginta y lo denominaron Deuteronomio, que es la palabra griega que significa segunda ley. Sin embargo, aunque esto debe considerarse porque si lo aplicamos a este libro de Deuteronomio, no debemos entender en el sentido de que sea una ley diferente a la primera de Moisés, sino más bien es una repetición o una confirmación de de la ley de Moisés, de lo que escribió Moisés, bueno, que le dictó Dios, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bueno, esta es la segunda sección de la Tanakh. La segunda sección de la Tanakh son los Nevi'im o profetas, ¿sí? En esta sección se divide en dos partes: los profetas mayores o primeros
y los profetas menores o últimos, también así les llaman. En los profetas mayores se incluyen los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces, el primer profeta mayor es el libro de Yehoshua, Yehoshua, que significa el Salvador, o como lo conocemos en la Biblia cristiana, Josué. Luego, el segundo libro considerado en los profetas mayores, o los primeros, fue el libro de Shoftim. Shoftim, ahí lo tienen en la pantalla, que es gobernadores, o traducidos en nuestra Biblia como jueces. El nombre de jueces designa a una serie de personajes que vivieron en el periodo comprendido entre la muerte de Josué, o sea, después de Josué, y los años anteriores a la monarquía de Israel, que fue entre los siglos 13 y 11 antes de Cristo. O sea, fue entre Josué y los primeros reyes, que el primer rey fue Saúl, sabemos, ¿verdad? Ahí apareció jueces. Siguiente, el tercer libro de los profetas mayores, o los primeros, es el libro de Shemuel. Shemuel. Su significado literal es Dios oye o Dios ha escuchado. El nombre de Samuel tiene su origen en el hebreo y está compuesto por las palabras Shem, que es nombre, y El, que es Dios. Y en nuestra Biblia está designado como el primero y el segundo libros de Samuel. Pero vamos a ir a Samuel, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Samuel 1, perdón, del 13 al 16. Y le pido a mi hermano José Esperati, si está por ahí, si nos puede leer Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 13 al 16. Sí, pastor. Adelante. Dice, entonces, entonces Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Gracias, hermano. Si ven, ahí esta es Ana, la mamá de Samuel. Pero ahí mismo vamos a ir a leer en el versículo 20 el cierre de esta lección. Y dice, Primera de Samuel, o primer libro, se dice, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? Este también se puede interpretar como Dios ha oído o el pedido por Dios. ¿Sí? En definitiva, Samuel es un nombre que evoca la presencia y la escucha de Dios, como Él nos escucha. Y en este caso escuchó la súplica de Ana, su mamá. ¿Sí? Ese es Samuel. El cuarto de los libros de los profetas mayores es Mejalín, la palabra hebrea que significa reyes. Y en la Biblia cristiana, para nosotros lo tenemos como primero y segundo libros de reyes. Al igual que el libro de Samuel, también los reyes es una sola obra compuesta por dos volúmenes. ¿Sí? La historia de los dos reinos es Judá e Israel, se deja ver como es una interminable serie de fracasos, delitos y flagrantes infidelidades al Señor.
de los cuales fueron principalmente responsables inmediatos los propios monarcas, los propios reyes fueron los que, de plano, cometieron toda clase de delitos e infidelidades, ¿sí? El quinto libro de los profetas mayores, que en hebreo es la palabra Yeshayahu, Yesayahu, que significa la salvación de Dios. Y en nuestra Biblia lo conocemos como el libro de Isaías. El nombre de Isaías tiene un profundo significado religioso, ya que la etimología de Isaías se remonta a la palabra hebrea Yesayahu, que se compone a su vez de dos elementos. Yes, que es Y-E-S-H, que significa existir o ser. Y luego la Y y la H, aunque aquí están separadas, es una forma abreviada de Yahweh, que significa Dios. Ya ven que en el hebreo no tenían vocales. Entonces, para poder armar el nombre de Yahweh, se agregaron las vocales A y la E, ¿verdad? Y entonces es como ahí se tenía el nombre de Dios en el libro de Isaías. El sexto libro de los profetas mayores, que en hebreo es la palabra Yirmiyahu, y que significa la provisión viene de Dios, y que en nuestra Biblia lo conocemos como Jeremías. El nombre de Jeremías da testimonio de la difícil vida de este profeta, siendo principalmente un profeta de ira que constantemente advertía a la gente de la destrucción y la perdición que se avecinaban, que iban a tener. Este Jeremías sufrió los ataques del pueblo de Jerusalén, por lo mismo que él profetizaba desastres y perdición. Y además a quienes les profetizaba también estaban enojados. Y como resultado de eso, de sus profecías, fue encarcelado durante muchos días, varias veces. Es por eso por lo que Jeremías, quizás más que cualquier otro profeta, necesitaba desesperadamente que Dios lo levantara, tanto espiritual como físicamente. Y este es exactamente el significado del nombre, Yirmiyahu o Jeremías, que quiere decir mi provisión viene de Dios. El séptimo libro de los profetas mayores, que en hebreo es la palabra Yehezkel, Yehezkel, que significa Dios es fuerte o Dios fortalece. Y en nuestra Biblia lo conocemos como el libro de Ezequiel. En la Biblia hebrea, el libro de Ezequiel es un testimonio de la vida y las profecías del profeta Ezequiel, considerado uno de los profetas mayores. Ezequiel jugó un papel crucial en el panorama religioso del antiguo Israel. Su nombre es distintivo, se convirtió en sinónimo de su mensaje, porque dice, reforzando la idea de que la fuerza y el apoyo de Dios fueron fundamentales para cumplir sus planes divinos, para cumplir los planes divinos de Dios, obviamente. Bueno, vamos a dentro de la sección de los libros de los Nevi'im o profetas, que pertenecen a la segunda parte de la Tanaj, veremos ahora este libro único llamado en hebreo Sheim Azar, Sheim Azar, conocido como el libro de Tere Azar o el libro de los 12, y que se refiere a los profetas menores o posteriores. En realidad, el libro consiste en una recopilación de los 12 libros de los profetas que conocemos en nuestra Biblia cristiana como menores o últimos, que por ser libros muy cortos,
fueron reunidos por ellos, los judíos, formando un solo libro en la Tanaj. Estos 12 libros siguen en su mayoría un orden cronológico. Esto se hizo con base en los datos del principio de cada libro y de la información de otras fuentes sobre estos personajes, o teniendo en cuenta también cómo lo consideraron los que ordenaron la Biblia. Ellos así lo vieron. Se dividen a su vez estos 12 en dos partes. La primera contiene los libros de los 9 profetas que vivieron antes de la destrucción del primer templo, ¿sí? Entre ellos son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Sofonías, Nahum o Nahum, como lo conocemos, y Habacuc. Sobre la época de Joel no hay mucha información, pero bueno, vamos adelante. Ahorita les comento un poquito más de esa parte. La segunda parte se compone de los otros 3 libros, para completar los 12, es Ageo, Zacarías y Malaquías, que fueron los últimos, que vivieron a principios del segundo templo, ¿sí? El primer libro, vamos uno por uno. El primer libro de los 12 es llamado en hebreo Hoshea, que significa salvación. Ahí lo tienen en la pantalla. Y que conocemos como Oseas en nuestra Biblia en español. Este lo escribió estando en el reino del norte. Ya habíamos sabido que en el reino del norte estaba Israel, ¿sí? En el reino del sur era Judá y Benjamín. Y esto lo escribió entre los años 750 y 730 antes de Cristo. Y aquí él describe situaciones paralelas, lo que nosotros llamamos también como paralelismo, comparando su relación con su esposa, que fue infiel con él, y a la vez la relación entre Dios y el pueblo de Israel, que también fue un pueblo infiel con Dios. Entonces Dios hace ese paralelismo a través de ahora sí que el que sufrió las consecuencias fue Oseas, ¿ya? Para mostrarle al pueblo lo infiel que era, en donde se manifestaban intensos sentimientos de amor, pero también de ira, de esperanza, pero también de desilusión. La indiferencia de Israel y su rebeldía frente a la paciencia y la misericordia de Dios. El segundo libro de los 12 es llamado en hebreo Joel, que significa el Señor, el Dios, y que conocemos como Joel en nuestra Biblia en español. Como les había platicado un poquito antes, no hay mucha información sobre la época de Joel, quien profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo y el juicio de Dios sobre las naciones. El tercer libro de los profetas menores es llamado en hebreo Amos, que significa carga o cargado, y que conocemos en la Biblia de nosotros de cristiana como Amós, que fue un pastor y profeta que vivió durante el siglo octavo antes de Cristo en el antiguo Israel. Él era conocido por sus profecías de fatalidad y también de advertencia contra la injusticia social hacia los pobres y los oprimidos. Ese era Amós. Y el cuarto libro es llamado en hebreo Obadía, que significa siervo de Dios u obediencia. La palabra Obadía tiene el significado de nombre propio y viene del hebreo Abad Ya, que significa el que sirve a Dios, y que conocemos en la Biblia cristiana como Abdías. Este es el cuarto libro. Bueno, vamos ahora al quinto libro. El quinto libro es llamado en hebreo Joná. Joná, que significa paloma, y que conocemos en la Biblia en español como Jonás. Hay gente que le pone a sus hijos Jonás
Bueno, el significado es paloma. Eh, Pero bueno, el sexto libro es llamado en hebreo Mijá, que significa quién como Dios. Y conocemos en la Biblia en español como Miqueas. El séptimo libro es llamado en hebreo Nahum, que significa consolación y que conocemos en nuestra Biblia como Nahum, con H en lugar de J, Nahum. Y el octavo libro es llamado en hebreo Habacuc, Habacuc, que significa abrazo o abrazar y que conocemos en la Biblia en español como Habacuc o Habacuc, ¿sí? Vamos al siguiente. Bueno, continuamos con el siguiente de los 12 libros que forman a su vez el libro de Tere Azar, que lo leímos al principio. Y este es el noveno libro llamado en hebreo Sefanya, Sefanya, que significa protegido por Dios y que conocemos en la Biblia en español como Sofonías. El décimo libro es llamado en hebreo Haggai, que significa mi fiesta y que conocemos en la Biblia en español como Ageo. Ageo. El último, más bien el undécimo libro, el onceavo, es llamado en hebreo Seharya. Seharya, que significa el recuerdo de Dios y que conocemos nosotros como Zacarías. Y el último libro de los 12 que forman el libro de Tere Azar es llamado en hebreo Malají, que significa mi enviado o mi mensajero, y que conocemos en la Biblia en español como Malaquías. Eso era Malaquías, el enviado, el mensajero de Dios. Bueno, vamos ahora a la tercera sección. Ya vimos las primeras dos secciones. Vamos a la tercera sección. Ya vimos la Torá, que fue la primera, los profetas, la segunda, y esta última sección se integra por los Ketubim o escritos. El primer escrito de los Ketubim es el escrito llamado en hebreo Tejilín, que significa cánticos, y que nosotros lo tenemos en nuestra Biblia como salmos. Como sabemos, muchos de los salmos son cantados y no solo leídos. El pueblo de Israel, cada que se reúne para celebrar una fiesta, leen una parte de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 113 hasta el 118 son cantados cuando llegan a esas fiestas y a la presencia de Dios. Inclusive también empiezan a danzar. Desde el Salmo 113 hasta el 118 se les llaman Jalel, que significa alabanza, exaltación o danza. Estos salmos son muy interesantes. Vamos a leer nada más un versículo, es en el Salmo 113, versículo 1. Salmo 113, versículo 1. Le pido a mi hermano Roberto Pelá si nos puede leer Salmo 113, 1. Sí, hermano, y dice Salmo 113:1, Sí, aleluya, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. amén. Y pues ahí vemos, ¿no? Este es un ejemplo, es un cántico para alabar, para alardear, para exaltar el nombre de Dios. Estos salmos, en cada una de las fiestas del Señor, que se encuentran en Levítico capítulo 23 y que vamos a ver en las posteriores lecciones, las 7 fiestas de Israel, todo el pueblo de Israel sabía que tenían que entrar cantando y danzando. Ningún judío puede entrar solo caminando. Es por eso, por lo que estos escritos todos los días, en cada uno de los momentos de oración de los judíos, que ellos lo hacen todos los días, 3 veces al día, se deben de leer y de cantar. Pero vamos al segundo de los escritos, llamado en hebreo Mishlei. Mishlei significa palabras del sabio y que nosotros lo tenemos en nuestra Biblia como proverbios.
Esto es llamado la sabiduría de Dios, los proverbios, y fueron dados por Salomón, que fue el hombre, como ustedes saben, más sabio de la tierra después de Cristo. Pero vamos a Proverbios, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Proverbios, capítulo 1, del 2 al 6. Y le voy a pedir a mi hermana, Mónica García Valtierra, si nos puede leer, por favor, Proverbios, capítulo 1, del 2 al 6. Así es, pastor. Proverbios 1, del 2 al 6. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén, Palabra de hermana, Dios. gracias. Gracias. El tercer escrito es llamado en hebreo Job. Bueno, ahí vimos, antes de pasarme a vemos pues la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y ahí le escribió Salomón. En este libro de Proverbios era pura, pura sabiduría. El tercer escrito es llamado en hebreo Job, que significa volver a Dios, y que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como Job. ¿Verdad? El pueblo de Israel se había distanciado del Señor en esos tiempos y él los tenía que regresar a la voluntad de Dios. Job escribió este libro y pues dio ejemplos, ¿verdad? De cómo él fue fiel en las, sobre todo en las malas, ¿verdad? A Dios, en las buenas y en las malas. El cuarto escrito es llamado en hebreo Shir HaShirim, Shir HaShirim, y significa el canto de los cantos, y que nosotros lo tenemos en nuestra Biblia como el cantar de los cantares. Este libro también es especial para el pueblo de Israel, porque ahí se encuentran muchos de los cantos que ellos cantan en las fiestas sagradas para Dios. ¿Sí? Continuemos con esta parte de los escritos o Kentubim, y vamos al quinto escrito llamado en hebreo Ruth, y que significa amiga o compañera. E igualmente así se nombra en nuestra Biblia, como Ruth, ¿verdad? Amiga y compañera. Pero ¿quién era la amiga y compañera de Ruth? ¿Se acuerdan? Pues su suegra Noemí, ¿verdad? Así es. Nos podemos dar cuenta que el orden aquí, hasta donde vamos, que el orden de los libros de la Tanaj, con respecto a nuestra Biblia cristiana, bueno, la Tanaj es la Biblia hebrea, con respecto a la Biblia cristiana es muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos los ordenaron por los temas que Dios les había dado en la ley, por los tiempos o la cronología y por la historia. Este libro de Ruth es histórico. Este libro es también muy importante para los judíos, pero también es muy importante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Por la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ya que vos, que era judío y familiar del esposo de Ruth, que había fallecido, tomó como su mujer a Ruth, a pesar de que ella no era judía. Sin embargo, al quedar viuda del familiar de vos, él la podía tomar como su mujer. Y después ya sabemos que de ahí vino la descendencia del Mesías, de nuestro Señor Jesús. El sexto escrito, llamado en hebreo Eija, que significa lamentaciones, igualmente así lo conocemos en nuestra Biblia. En este escrito se describe cómo el pueblo hebreo tuvo situaciones tristes y comenzó a lamentarse y a clamarle a Dios para que Él les ayudara. Este es el libro de Lamentaciones, Eija. El séptimo escrito es llamado en hebreo Kohelet, Kohelet, que significa el predicador, el que anuncia, y que en nuestra Biblia
se llama Eclesiastés. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Eclesiastés 1:1. Y le pido a mi hermano Oscar Martínez si nos puede leer Eclesiastés 1:1. Oscar. Bueno, si no, mi hermano Salvador Caballero. Chava, por favor. Sí, dice la palabra de Dios, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Amén. Bueno, pues ahí vemos nuevamente Eclesiastés por las palabras del predicador. Y así le llamaron a este libro de Eclesiastés, el predicador. Y vamos al octavo escrito, que es llamado en hebreo Esther o Hadasa, Hadasa, que significa estrella, y que nuestra Biblia también se llama Esther, así lo conocemos. Este escrito habla de cómo Dios, cuando se unió todo el pueblo hebreo para orar y para pedirle que no fuera destruido por un hombre malvado llamado Amán, Dios tuvo la misericordia de brindarle la protección y darle la sabiduría precisamente a Esther para presentarse ante el rey Asuero. ¿Recuerdan esa historia? Y poder salvarse de una muerte segura. Así que Dios ahí los escuchó después de que ellos clamaron y pidieron, se unieron en oración para pedirle al Señor. Bueno, vamos a los últimos tres escritos históricos. Y el primero es llamado en hebreo Daniel. Daniel, que significa mi juez es Dios. Y que nuestra Biblia lo conocemos como Daniel. El escrito habla de cómo Daniel tenía que sobrevivir en ese reino de Babilonia, pero el que era juez y el que siempre le iba a ayudar, iba a ser Dios. Por eso fue por lo que Daniel siempre confió en su Dios. Y por eso su propio nombre lo decía. Mi juez y quien me va a hacer justicia va a ser Dios. ¿Sí? El segundo escrito es llamado en hebreo Ezra, Ezra, que quiere decir socorro, que significa Esdras, ¿ya? Y el otro es Nehemías. Perdón, mi hebreo, perdón, hermanos. Nehemías, consuelo de Dios, que significa Nehemías. Los escritos, estos dos es un solo libro, así como Samuel y como Reyes, ¿verdad? Para el pueblo de Israel y su historia son dos libros juntos, ¿verdad? En nuestra Biblia los términos, o más bien estos escritos son separados en Esdras y en Nehemías. En este escrito se habla de que en el tiempo de Esdras, él clamó a Dios y el Señor por su, fue su pronto socorro. Y después de ahí le trajo un consuelo al pueblo de Israel. En la Tanaj o Biblia hebrea, estos dos escritos, como ya les había comentado, están juntos en uno solo y es una misma historia. ¿Sí? Entonces, ahí estuvieron juntos y se llaman Esdras y Nehemías. Y el tercer escrito histórico es llamado en hebreo Dibre Hayamim. Dibre Hayamim. Y significa los hechos de la vida. Y que nuestra Biblia se llama el primero y segundo libro de Crónicas. Al igual que en los casos de Samuel, de Reyes y de Esdras y Nehemías, lo que en su origen fue un solo libro, ha sido dividido más tarde en dos obras. La razón de estas divisiones era convertir el enorme texto del libro original, que sucedió también en los otros, en dos rollos de menores dimensiones y por lo tanto más fáciles de manejar. Por eso estos libros, primero y segundo de Crónicas, se consideran en la Tanaj dos partes en uno solo. Y bueno, hermanos,
Hasta aquí llegamos con la estructura de los libros y escritos que componen la Tanakh o Biblia hebrea. Como hemos podido observar, la estructura y el orden de estos libros es muy diferente a la estructura de nuestra Biblia cristiana, con excepción de los primeros 5 libros que forman la Torá o Pentateuco, que son similares, tienen el mismo orden que nuestra Biblia. Así es que como hemos podido ver, cómo Dios y los sabios que ordenaron la Biblia hebrea consideraron primero los temas que Dios les ordenó en la ley, luego los tiempos, los personajes que Dios eligió y también por la historia del pueblo hebreo y la nación de Israel. Pero bueno, hay mucho por seguir aprendiendo y estudiando del pueblo de Dios hasta llegar a los días de nuestro Señor Jesucristo. Ya que, como sabemos, todo el Antiguo Testamento estaba preparando al pueblo judío para la primera y segunda venida del Mesías, aunque muchos no lo creyeron y aún muchos no lo creen. Pues aquí concluimos, hermanos, con nuestra enseñanza del día de hoy, que es la lección número 3, la Tanaj, el canon hebreo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir y vamos a concluir con nuestra lección de hoy. Y bueno, pues vamos a terminar dando gracias a nuestro Dios. Le pido a mi hermano Esteban Gauna, si nos puede despedir, hermano. Sí, pastor, oramos. Señor, te damos gracias, gracias por esta noche, Gracias, gracias Señor. por tu dulce compañía, Señor, en medio de esta enseñanza, tu gracia y tu misericordia que nunca nos han abandonado y nunca lo harán. Gracias, Señor, por esta clase que hemos recibido, instrucción de tu palabra, Señor, enseñanza, aprendizaje. Señor, no solamente es conocimiento para amontonar en la mente, sino danos sabiduría, Señor, entendimiento para poder aplicar cada cosa que aprendemos, Señor, de tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Que nuestras acciones, decía el salmista, sean un vivo reflejo de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que compartimos esta clase, al profesor, al pastor, bendícelo, Señor, bendice su hogar y dale gracia cada día para enseñar. Señor, que tengamos un descanso reparador y nos encomendamos a tu espíritu, Señor, como también dice tu palabra, Señor, por las noches me habla mi conciencia. Nosotros aprendamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues buenas noches, mis hermanos. Voy a concluir con la grabación de hoy. Buenas noches. Gracias.